Bueno, hablábamos de la cuestión de los contagios, venimos advirtiendo respecto de lo que dicen los especialistas en lo que tiene que ver con la ventilación, la necesidad de mantener los espacios ventilados para tratar de reducir la cantidad de contagios. Vamos a saludar en este momento a Jorge Aliaga, que es físico investigador del CONICET, una de las personas que más publicaciones han realizado en los últimos tiempos a este respecto y por demás interesantes. ¿Cómo le va, Jorge? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, bien, bien. Antes que nada, lo refiero, estábamos dialogando con nuestros compañeros respecto de la suspensión de las clases presenciales. Hay un debate en torno a eso. ¿Hay contagios, no hay contagios en el aula? Me parece que era bastante pertinente lo que decían los que hablaron antes, en el sentido de que es probable que con buenos protocolos, es decir, con distancia, con barbijo y con ventilación, no sea un lugar, el aula, particular de contagios. Pero el punto es que lo que está establecido claramente en todos lados es que los contagios suben cuando hay más personas moviéndose. Entonces, la situación en el AMBA, para que ustedes tengan una idea, hay más de 1.100 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, cuando el número de alerta era 150. Entonces, ante esa situación, que ya es casi 10 veces más grande que la de disparar el alerta, y con un crecimiento en las últimas 2 semanas del 100%, y con camas de terapia que empiezan a estar en riesgo. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Bajamos la circulación de las personas o no lo bajamos? Y si la tenemos que bajar, como decían antes, bueno, ¿qué se corta? El Estado ya había tomado hace 10 días la decisión de, por ejemplo, todo el personal público hacer teletrabajo. Eso ya se hizo. Bueno, ¿qué podría seguir? Bueno, en lugar de cortar actividades productivas, se decidió pasar a virtualidad la educación por 2 semanas. Me parece que era justamente la decisión. Si no se hacía eso, había que cerrar actividades productivas, porque algo había que cerrar. Si no, me parece que íbamos derecho a un colapso muy rápido del sistema sanitario. Bien, le pregunto por su especialidad en este caso, la ventilación. Anoche hablábamos con la jefa de gabinete del Ministerio de Ciencia y Técnica de la Nación y la verdad parece ser que la tendencia en la investigación va dando cuenta de que en el aire está la máxima chance de contagios, ¿no? Así que hablaron con Carolina Vera. Tuvimos el placer. Carolina fue vicedecana cuando yo fui decano de exactas de la UBA, así que nos conocemos bien, una excelente profesional, ella es experta en meteorología, en ciencia de la atmósfera. Sí. Efectivamente, lo que ya sabemos a esta altura es que este virus se transmite por el aire, es decir, que uno cuando respira se infecta. Puede ser por gotas, que uno se lleve a las vías respiratorias las gotas por tocar una superficie, o simplemente porque cuando nosotros hablamos, pero peor cuando cantamos, cuando gritamos, pero también respirando, emitimos pequeñas gotitas que llaman aerosoles que quedan flotando en el aire. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que para no contagiarnos de la superficie podemos limpiarlo en las manos, no tocarnos, podemos usar barbijo para las gotas más grandes. Ahora, lo que no podemos hacer es dejar de respirar. Entonces, ¿cómo hacemos para bajar el riesgo estando en un ambiente cerrado, donde hay personas que, en principio, recordemos que esta enfermedad se contagia por personas que no necesariamente tienen que tener síntomas? Entonces, bueno, cualquiera podría estar contagiando en un ambiente. Sí. Si nosotros compartimos el aire, no podemos contagiar. Entonces, lo que tenemos que hacer para bajar el riesgo de contagio es ventilar. Y la ventilación o es mecánica, como dice ahí la infografía, es decir, o tenemos un sistema de ventilación que tome aire del exterior y lo inyecte y retire el aire de adentro, pero no que recircule el aire. En esto tenemos que tener presente que, por ejemplo, los aire acondicionados split, que se han generalizado mucho, tanto frío como calor, sí, no renuevan el aire, es decir, que lo recirculan, eso es peligroso. Si tenemos un sistema que toma aire del exterior, perfecto. Y si no lo tenemos, lo que tenemos que hacer es usar la ventilación natural. ¿Y cómo se logra? Abriendo una puerta, una ventana del ambiente. La mejor es si están enfrentados, es decir, si la ventilación es cruzada, eso logra la mayor circulación del aire. Lo que hay que también tener presente es que la mejor ventilación es la continua, es decir, no abrir cada 45 minutos, cada media hora, sino tener un poco abierto todo el tiempo,
Y entonces, al circular el aire, permanentemente se va llevando el aire viciado, el aire con aerosoles, y va entrando aire fresco. Y por último, para estar más tranquilos, lo que se puede hacer es medir si el aire está viciado. ¿Y qué se hace? Ustedes ahí en la infografía mostraban niveles de dióxido de carbono, de CO2. ¿Y eso por qué? Porque los seres humanos, los seres vivos, lo que hacemos para vivir es transformamos parte del oxígeno del aire en dióxido de carbono. Entonces, si el dióxido de carbono del ambiente está en valores muy superiores al aire libre, entonces quiere decir que ese aire fue respirado por muchas personas y hay riesgo de contagiarnos. Cuanto más parecido sea el nivel de dióxido de carbono al del exterior, más seguridad. Entonces uno puede usar un medidor de dióxido de carbono, esto en ambientes cerrados, que pueden ser, como muestran ustedes ahí, un transporte público, sí, puede ser una oficina, puede ser una escuela, cualquier lugar cerrado donde hay personas que están compartiendo el ambiente, uno podría monitorear la ventilación midiendo los niveles de dióxido de carbono. Claro. Jorge, le quiero preguntar, porque también forma parte del debate, por supuesto estamos hablándole a la gente a quien se le escapan los detalles técnicos, somos legos en estos asuntos, pero ¿cómo varía la posibilidad de contagios a partir de la no utilización o la mala utilización del barbijo? Hoy leí además una nota muy interesante que hablaba de el olor a ajo en la charla de contacto de persona a persona. Dice, cuando podés sentir eso es que estás a una distancia que no es prudencial, ¿no? Claro, imagínense lo siguiente. Nosotros tenemos bastante el ajo o el olor a churrasco, pero también sí, cuando alguien fuma. Cuando exhala el humo, nosotros lo vemos. Sí. Ahora, a los pocos segundos ya no se ve más el humo. Sí. Ahora, si uno entra al ambiente, lo siente, lo huele. Sí. Eso quiere decir que las partículas de humo, aunque no se vean, quedaron flotando en el ambiente. Eso mismo pasa con los aerosoles. Entonces, si nosotros tenemos un tapaboca, ahora se usó en algunos canales de la ciudad de Buenos Aires, sí, después del fallecimiento de Mauro Viale, algunos que son transparentes, como si fuera un acetato. Sí. Eso no sirve en el sentido de que eso para gotas, pero si el aire pasa por entre medio del acetato y la cara, está igual uno respirando los aerosoles. Entonces, el barbijo tiene que estar perfectamente pegado a la cara, de manera que el aire circule por la tela, de la boca y de la nariz, hacia el exterior a través de la tela, tanto filtrando el aire que inspiramos como el aire que expiramos. Es decir, que la tela tiene que servir como filtro. Si el aire se pasa por los costados o al principio que decíamos se nos empañan los lentes, no está sirviendo, porque el aire no está pasando por la tela, se está yendo por el borde. Es decir, que el filtro tiene que estar, el barbijo tiene que estar bien ajustado a la cara, de forma tal de justamente prevenir el hecho de que nosotros, bastante, digamos, lo que se pueda, minimizar la probabilidad de que estemos respirando aerosoles de otro. Entonces, si tenemos un buen barbijo, distancia y además ventilamos el ambiente, todo eso en conjunto minimiza los riesgos. Bueno, y hablar sin barbijo y andar sin barbijo realmente ya casi es escandaloso a nivel contagios, ¿no? Sí, no, bueno, digamos que es una locura. Salvo que uno esté en un ambiente descampado donde no se va a cruzar con nadie, entonces ahí sí no hay ningún peligro, pero al aire libre, digamos, ¿no? Pero, o cuando uno está encerrado en una propia habitación. Yo en este momento estoy en mi casa encerrado en la habitación. Bueno, no estoy con nadie, no tengo riesgo. Ahora, si vamos a compartir un ambiente donde hay otras personas, realmente es muy riesgoso, ni hablar en un transporte. Es más, en un transporte hasta se aconseja hablar lo menos posible. Claro. Porque cuanto menos uno habla, menos aerosoles se emite. Bueno, ahí estamos viendo justamente las diferencias en los gráficos respecto de lo que es hablar con barbijo, sin barbijo. Mira, escenario ideal, sin hablar, lo que usted está diciendo justamente, con barbijo y con las ventanas abiertas. Ahí vemos una dispersión que parece no ser tan complicada, claramente. Claro, exactamente. Tengamos siempre presente que en todas estas situaciones el riesgo cero no existe. Uno lo que trata es de tener el menor riesgo posible. Porque para tener riesgo cero uno tendría que quedarse aislado en su casa y no tener contacto con otras personas. Y ese es el peor de los escenarios. Si uno tiene que hacer alguna actividad, lo que trata es de hacerla de la manera más segura posible. Claro. Y eso son con todas las recomendaciones que estamos diciendo. Bueno, y ahí tenemos hablar sin barbijo, puertas y ventanas cerradas, aire acondicionado encendido, el peor de los escenarios.
Bueno, Exactamente. Jorge, finalmente le quiero contar a la gente que usted es una de las personas, de los científicos que asesoran al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que hoy ha tenido esta frase que ha dejado respecto de que estamos viendo una evolución de contagios como nunca antes se había visto. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, honestamente creemos que no es todavía que pasó el tiempo suficiente para que ya sea mayoritaria la circulación de las nuevas variantes. Eso es preocupante porque como las nuevas variantes son más contagiosas, si todavía no están completamente desplegadas, cuando se desplieguen todavía podría ser peor. Nos parece a nosotros que simplemente el hecho de que estamos en un ambiente más encerrado, con un poco más de fresco, y con todas las actividades prácticamente normales en el AMBA. Es decir, volvieron las clases, teníamos todo abierto, cines, shoppings, oficinas, negocios, bueno, mucha gente moviéndose en todo. Vieran lo que pasó en Europa. Europa prácticamente no había tenido casos en su verano y cuando les vino el frío tuvieron la segunda ola enorme. Nosotros, a diferencia de eso, pasamos nuestro verano Claro, con no menos de 5.000 casos por día. claro. Entonces ahora obviamente iban a subir. Jorge, gracias por su tiempo, que tenga buenas noches, ha sido muy interesante escucharlo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenas noches.